Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Muy bien, vamos a empezar ahí con la palabra de esta noche. El título de este mensaje es Mi disfraz favorito. No sé si ahí lo fueron viendo. Tampoco sé si al final teníamos ahí preparados algunos disfraces para sacarse fotos. No sé si alguno pudo. Claramente este título viene absolutamente inspirado en lo que vivo todos los días. Tengo a mi hijo de 4 años que vive disfrazado, está todo el día disfrazado. Los viernes en el colegio lo dejan ir disfrazado y va disfrazado con la máscara de Spider-Man, los guantes de Spider-Man, el traje de Spider-Man, y lo voy a buscar a las 12 y está con la mochila y la máscara, y la maestra me dice, no se la sacó en toda la mañana. No sé cómo respira, pobrecito ahí abajo. Bueno, eso, por supuesto, me inspiró y el Señor empezó a hablarme sobre eso, así que, bueno, quiero ahí hablarte un poco sobre este tema. Mi disfraz favorito. Ahí yo traje algunas fotos para que ustedes puedan ver que efectivamente no estoy mintiendo y que todo el día ahí está Toto con su disfraz de Spider-Man. Como ya da asco, es un asco ese disfraz, no da para más, lo lavo de noche y cada tanto ahí logro que se ponga alguna otra cosa, pero bueno, vive así. Yo cuando era chica no tenía disfraz de Spider-Man, no había, digamos, no sé, las jugueterías vendían otras cosas o mis padres no se dignaron a comprarme uno, pero me acuerdo que me disfrazaba de mi mamá. Iba al ropero de mi mamá, algunos que tienen mi edad por ahí les pasaba lo mismo, me ponía sus tacos, sus camisas, me acuerdo que me ponía las polleras largas para parecer que mi pelo era muy largo, porque encima me crecía poquito, ¿no? Y me disfrazaba de eso. Así que bueno, yo te pregunto a vos para que te acuerdes un poquito de aquellas épocas, ¿de qué te disfrazabas cuando eras chico? Ustedes saben que el juego simbólico es algo clave en el desarrollo de los chicos, así que todos nosotros de algo nos disfrazábamos, ¿no? Mi papá siempre me contaba que se ponía una cacerola en la cabeza y jugaba a la guerra, bueno, otras épocas esas. Así que ahí tratá de acordarte por un ratito de qué te disfrazabas cuando eras chico. Y a veces pensamos que los disfraces son cosa de niños, ¿no? O sea, como que cuando hablamos de esto tiene más que ver con nuestra infancia, pero donde metemos 2 pelucas, unos bigotes y un fondo para sacarse fotos y está todo el mundo copadísimo, en donde te dicen fiesta de disfraces ya empezás a pensar, abrís el baúl de los recuerdos y ves ahí qué es lo que tenés para poder disfrazarte, ¿no? Nos encanta disfrazarnos y eso es parte de nuestra vida. Pero un poco volviendo acá a la infancia, este mundo imaginativo que cuando somos chicos tenemos y en donde nos disfrazamos y demás, siempre tiene que ver con esas personas a las que admiramos, o esos personajes, nuestros personajes favoritos, ¿no? No nos disfrazábamos de cualquier cosa, no nos daba lo mismo, sino que nos disfrazábamos de esos personajes que admirábamos, ¿no? Y no solo eso, sino que pretendíamos ser ese personaje, ¿no? No solamente nos poníamos como sus pantalones y sus máscaras, sino que además, ¿no? Jugábamos y hacíamos todo el acting corporal como para parecer y para pretender ser esos personajes de los que nos disfrazábamos. Pero hay un momento de nuestra vida en donde tenemos como ahí una especie de epifanía y nos damos cuenta de algo fuerte. Y es que el disfraz no nos convierte en ese personaje, ¿no? Un día nos damos cuenta que aunque nos disfrazamos de algo y tratamos de hacer lo mismo y que todo parezca igual, nos damos cuenta que ese disfraz no nos convierte en el personaje, que no somos eso de lo que nos habíamos disfrazado. Y quiero contarte ahí un poquito sobre algo que también funciona como un disfraz. Quizás no es un disfraz de superhéroe de Marvel, pero es un disfraz que inconscientemente podemos ponernos. Y de hecho la Biblia lo expresa así. Y se trata de la ley.
de la ley. ¿Qué es la ley? ¿No? ¿De qué me están hablando? El disfraz de la ley. No es un disfraz de juez ni nada por el estilo. El disfraz de la ley tiene que ver, ¿no? ¿Qué es la ley? La ley son todas esas normas morales, ¿no? Si miramos un poco más el Antiguo Testamento, como todo lo que Dios ahí le dijo a Moisés, todo ese manual de comportamiento del hombre, todo lo que el hombre debía hacer, todo lo que el hombre, Dios había planificado para el hombre que sea, todo ese manual de cosas, ¿no? Y cuando vemos también el cristianismo y cuando Jesús entra en escena, no es que dice, bueno, todo esto no sirve más y ya está, la ley no existe más. No, al contrario, ¿no? En muchas ocasiones, y después lo vamos a ver, Jesús un poco como que redobla la apuesta, como que nos exige un poquito más. Y cada uno de nosotros podemos vivir un poco atentos o pendientes de ese manual, ¿no? De todas esas cosas que debemos hacer, de las cosas que son correctas. Como cristianos, obviamente seguimos a Jesús, pero muchas veces eso se convierte en un montón de normas, de reglas morales, de cosas que necesitamos ser o de algo que queremos evocar, ¿no? En todas nuestras actitudes, ¿no? Porque la ley, en algún punto, lo que hace es dibujar ahí la imagen del hombre perfecto. La ley nos dibuja lo que nosotros deberíamos ser, ¿no? Todas esas reglas, todas esas cosas, esas recomendaciones, esos consejos, esos mandamientos, todo lo que está en la palabra desde principio a fin, tiene que ver con ese dibujo y esa imagen del hombre perfecto, ¿no? En algún punto la ley buscaba mostrarnos el sueño de Dios para el hombre. Y la ley fue buena porque nos preservó durante mucho tiempo, ¿no? La ley en algún punto hizo que el hombre no se mate. Fue, digamos, moralmente algo que en algún punto puso una vara, una medida para que el hombre no haga cualquier cosa y no sea un animal salvaje, sino que sepa cómo comportarse. Sin embargo, muchas veces eso que funciona un poco como un disfraz, como eso que me pongo para decir, bueno, si yo sigo esto, ¿no? Si yo hago esto que dice acá, si yo cumplo estas normas, estos mandamientos, puedo llegar a ser. Puedo ser eso que Dios pensó para mí, ¿no? Si yo cumplo la ley, si yo hago lo que tengo que hacer, si sigo los mandamientos, si sigo ahí al pie de la letra lo que Dios deseó para mí, entonces voy a llegar a esa medida, a esa estatura. Pero ese disfraz que buscó durante años sostenernos y contenernos, a veces se convierte como en algo un poco que nos termina corsetando, ¿no? Porque nos damos cuenta que adentro nuestro hay cosas que nos cuestan y que todavía no podemos vencer, o cosas que tendríamos que hacer, que deberíamos hacer, pero que no podemos hacer. Y todas esas cosas, digamos, nos damos cuenta que están mal y que salen y se desbordan un poco de ese disfraz, ¿no? Se nos corren como por los costados y ahí nos sale como nuestro yo, nuestra naturaleza, las cosas que en realidad somos. Y a veces genera como en nosotros esta especie de contradicción de lo que debería ser, pero no puedo ser, de las cosas que yo estoy proyectando, que yo quiero, que deseo, que quiero que esto sea así en mi vida, pero después cuando me miro veo que no puedo, que me cuesta, ¿no? Y cuesta, hay cosas que cuestan. Cuesta a veces mirar, no sé, la vida con optimismo cuando tengo una tendencia quizás a estar triste, a ser más melancólico. Cuesta verme bien o ver todo lo que Dios dice de mí cuando yo por ahí me miro al espejo o me veo a mí mismo y veo mis defectos, veo lo que no puedo, veo lo que no soy, veo lo que no tengo. Cuesta a veces sentirse satisfecho con uno mismo, sentir que lo que estoy haciendo está bien, cuando adentro mío corre otras cosas, ¿no? Cuesta tanto, cuesta enojarnos menos, cuesta mirar la realidad de una manera distinta, ¿no? Cuando a veces nos dicen, bueno, tenés que ver desde este lugar, tenés que enfocar la vida desde acá, y nosotros lo intentamos y tratamos y de verdad queremos ver la vida distinta, pero no podemos, y ahí aparecen nuestros miedos, nuestros paradigmas,
todas esas cosas que están adentro nuestro, ¿no? Cuesta no compararse, cuesta no competir, cuesta no tener envidia. A veces tenemos envidia de personas cercanas, de gente que amamos, de que queremos, pero sale de nosotros, ¿no? Y nos sentimos así, como con ese disfraz de que sabemos lo que está bien, pero no podemos. Y se nos escapa la realidad, se nos escapa por debajo lo que somos, ¿no? Y cuando llegamos a nuestra casa o en la intimidad de nuestra vida nos damos cuenta que muchas de las cosas que quisiéramos ser no podemos ser, que muchas de eso que sabemos que Dios quiere para nosotros y que sabemos que deberíamos ser así, no podemos, no nos sale, nos cuesta orar todos los días, nos cuesta tener una relación profunda con Dios, nos cuesta ser disciplinados, ¿no? Hace años escuchamos al pastor Daniel y cuesta seguir sus consejos, cuesta ser ahí tan prolijo como él es, cuesta perdonar, sobre todo cuando algo que nos hicieron nos lastimó, cuando creemos, y quizás sea así, que la culpa la tiene el otro, que el otro hizo algo y tendría que haber hecho otra cosa y necesitamos perdonar y sabemos que debemos perdonar y hasta a veces nos puede dar vergüenza decir que no queremos perdonar o contar que en nuestro corazón hay dolor y que por más que digo que perdono no puedo soltar al otro, ¿no? Porque hay algo que me ata y que todavía está ahí adentro mío. Cuesta llevarse bien con la familia, cuesta no pelearse todo el tiempo, cuesta no estar enojado todo el tiempo, tantas cosas que nos cuestan. Ahí vos pensá en tu propia intimidad, en todas esas cosas que vos te das cuenta que deberían ser diferentes y que vos querés que sean diferentes, pero te cuesta. Y muchas veces ese sentirnos que deberíamos ser otra cosa, que no somos, que tendrían que salir otras actitudes que hoy no tenemos, que tendríamos que ver la vida de una manera que no la podemos ver, nos hace sentir ahí, disfrazados, como siendo algo que no soy, pretendiendo ser, pero sin ser, mostrando algo que quizás no quiero engañar a nadie, deseo ser eso, pero no puedo ser mejor de lo que soy. Y a esto le agregamos, sí, ahí me sale el marketing por abajo del disfraz. Si hay algo que resume o que le pondría un eslogan al mundo moderno es sé tu mejor versión. Te lo dicen para venderte jabón en polvo o para venderte un curso de mindfulness, no importa qué, digamos, vos siempre tenés que ser tu mejor versión, ¿no? Y esto es una frase que también se nos va metiendo un poquito, ¿no? Muchas veces, para empeorar la situación, lo que tratamos es de mejorar nuestra condición, ¿no? Es como decir, apretate más el disfraz que va a salir, dale, apretatelo un poquito más, pretende un poco mejor, impostá más la voz que te va a salir, vas a ver que vas a poder, ¿no? Y ahí estamos muchas veces tratando de cambiar, de mejorar, de ir haciendo como pequeños ajustes en nuestra vida para llegar a ser algo que lo intentamos y no podemos. Y hay un montón de herramientas cotidianas y quizás que no son que no tienen que ver con la fe y que son buenas y que nos ayudan y no las quiero desmerecer, bueno, creo que se dice así, a ninguna de ellas, pero es importante entender cómo nos estamos parando, ¿no? Frente a eso. Cuando nos paramos desde ese lugar de, no puedo ver futuro, y ahí trato de hacer unos ajustes. Estoy como, me la paso años y años tratando de salir adelante, tratando de cambiar, tratando de pensar distinto, tratando de que algo sea de otra manera, ¿no? Y bueno, cuando tengan miedo se van a dar cuenta que a veces hay cosas que te cansa tratar todo el tiempo de ser algo que no sos o tratar de cambiar ahí de a granitos, de a poquito, una naturaleza que no puede cambiar. Porque esta es la máxima de esta noche, así bien para arriba, que es, no vas a poder.
No somos capaces de hacer lo bueno, no podemos cambiar. Y mira, esto lo dice Romanos, ahí Romanos 8:7 dice, porque la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Todo eso eso que la ley expresa, eso que Dios nos muestra en su palabra, de lo que nosotros podríamos ser, de ese diseño que Él pensó para cada uno de nosotros, ahí hay una parte nuestra, de nuestra naturaleza, que no puede, que es enemiga de Dios, que no quiere, que no obedece las leyes y no puede hacerlo. No puede. Dice ahí en Gálatas, ¿no?, cuando habla de los frutos de la carne, ¿no? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Todas cosas que salen de nuestra naturaleza, ¿no? Y dice ahí en Romanos de vuelta, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Debajo de ese disfraz, debajo de ese parecer ser y hacer todo lo que hay que hacer y ser bueno y hacer correctas todas las cosas, estoy yo y mi humanidad, yo y mi pecado, yo y mi condición natural, ¿no? Y la ley lo que vino es a mostrarnos que no hay disfraz que aguante. Ahí los fariseos eran los que mejor llevaban adelante la ley, no eran los expertos, los que no solamente sabían todo de la ley, sino que eran los que la seguían a rajatabla. Y de hecho le decían a Jesús, ¿cómo vas a sanar a alguien en el día de reposo?, ¿no? Y los hostigaban con todas las reglas y las normas. Y sin embargo fueron a quienes Jesús más confrontó, ¿no? Porque hay una realidad, y es que la ley, las reglas, ese disfraz, el deber ser, no puede, no es capaz de transformar nuestros corazones. No es capaz de hacernos distintos. Es capaz de mostrarnos lo que deberíamos ser, pero no es capaz de transformar nuestra vida y nuestro corazón. Dice ahí nuevamente Romanos, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder que está dentro de mí y está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y el primer punto que necesitamos saber es esto, es reconocer que tenemos una naturaleza de pecado. Y cuando hablo de pecado no hablo solamente de las cosas que hacemos, ¿no? Por ahí vos me decís, yo soy bastante prolijito, hago las cosas bastante bien, como que no me la mando mucho, digamos, salvo alguna que otra cosa, pero tengo una vida bastante tranquila, ayudo a otros, vengo a la iglesia, ¿no? Es como, no estoy tan mal, digamos, tampoco para que me pongas ahí en la del disfrazado que lleva una vida de pecado y que se lo saca a la noche y no sabe lo que hay ahí abajo. Sin embargo, ¿no? Ahí el pecado no solamente está en nuestro obrar, está también en nuestros pensamientos, ¿no? Por eso dice que la guerra está en nuestra mente. Dice acá en Romanos ese versículo que leímos, otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Y de hecho Jesús ahí dijo en Mateo, cuando hablaban del adulterio, Mateo 5:28, dice, porque yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Es decir, nunca llegó a haber un acto, me la mandé, pero ya en su corazón y ya en su mente había pecado. Y estos son de vuelta sobre cosas concretas, ¿no? Pero los pecados más arraigados en el hombre son la soberbia, la idolatría, el ponernos por Dios. Es algo que hacemos mucho más frecuentemente de lo que creemos. Correr a Dios y empezar nosotros a tomar las decisiones de qué tomamos, qué dejamos, qué nos sirve, qué no, qué queremos hacer, qué vida queremos llevar. Nos ponemos en ese lugar.
¿no? Y la soberbia y mirar a otros desde un lugar altivo, y el no amar y el no perdonar, y tantas cosas que están en nuestra vida. Pero, aunque la ley no pudo transformar nuestro corazón, la ley nos sirvió como guía hacia algo mejor. Y esto lo dice ahí la palabra en Gálatas. Dice, así que la ley vino a ser nuestra guía encargada de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Esto no significa que la lógica sigue siendo la misma. Jesús no vino a mostrarnos cómo había que cumplir la ley, ¿no? Que a veces pensamos, bueno, ser cristiano significa en algún punto seguir a Jesús y seguir lo que Él hizo, ¿no? Y hacer las mismas cosas que Él hizo. Y en algún punto Jesús es la imagen visible de todo lo que Dios había mostrado como una sombra en el Antiguo Testamento. Entonces, esa ley y todo lo que había sido expresado por medio de Moisés y los profetas durante tantos años, de repente se cumplía en Jesús, ¿no? Y entonces nosotros podemos tender a pensar que Jesús fue como el mejor representante de Dios, como aquel que vino a mostrarnos cómo había que hacer las cosas, ¿no? Él las hizo y ahora dale, hacelas vos, ¿no? Ahora vos podés, porque simplemente tenemos a alguien que vivió bajo la ley en su pleno espíritu, ¿no? Porque ahí eso era lo que Jesús le decía a los fariseos, no entienden el espíritu de la ley, no entienden el para qué de la ley, ¿no? Y Él la vivió en su propia vida mientras estuvo acá en la tierra de manera perfecta. Y creemos que es sacarnos un disfraz, el disfraz de la ley, y ponernos ahora el de mi superhéroe favorito, ¿no? El de Jesús, y decir, bueno, ahora quizás no es seguir la ley y seguir esos mandatos, sino es seguir los pasos de Jesús y cada una de esas cosas que Él hizo. Y lo que te voy a decir es sutil, porque no significa, obviamente, que nosotros no tengamos que seguir a nuestro maestro, ¿no? Lo que Él hizo, lo que Él nos dijo, pero ojo, porque muchas veces, fíjate cómo el mundo distorsiona y toma a Jesús como un maestro. Y muchas personas que no tienen fe en Cristo lo toman como un hombre sabio que estuvo entre nosotros y que hizo cosas increíbles y que era revolucionario y que hay muchas de sus enseñanzas que se pueden tomar para la vida, pero no se trata de eso. Él no fue un gran profeta, Él no fue un hombre sabio, uno de los sabios de la época de Grecia. Él fue el Mesías, Él fue el Hijo de Dios. Y acá lo expresa en Romanos de manera perfecta. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Porque lo que Jesús hizo por nosotros no fue mostrarnos cómo teníamos que hacerlo, fue vencer al pecado de nuestra vida. Fue romper en nuestra vida ese pecado que nos esclavizaba y que nos ataba a una naturaleza lejos de Dios. Y por medio de Él nosotros lo que tenemos es redención de nuestros pecados. Y Él se hizo hombre y Él vivió lo que nosotros tendríamos que haber vivido. Y Él pasó por esta tierra tan hombre como tan Dios, sacrificando, entendiendo lo que son nuestras dificultades, entendiendo lo que son nuestras luchas, entendiendo lo que es nuestra naturaleza de pecado, pero venciendo al pecado y por medio de Él viviendo ya no en un disfraz de lo que deberíamos ser, sino transformando nuestro corazón para que podamos entender que tenemos una identidad en Él. No nos puso un disfraz
de la ley para que nosotros podamos ahora saber cómo tenemos que comportarnos, sino que puso en nosotros vestiduras reales para saber dónde estamos parados y qué es lo que tenemos hoy en Él por medio del Espíritu Santo. Y lo dice en Hebreos, que dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Yo sé que es sutil, pero así de sutil es en nuestra vida. La diferencia entre vivir, como nos dice la religión, teniendo que hacer para poder acceder, o vivir como nos enseña Cristo, siendo para poder alcanzar, siendo en Él para poder alcanzar, hallando gracia primeramente, para que cuando Él nos transforma, nosotros podamos hacer. Recibo para hacer. En Él yo recibo para hacer. Y quiero hoy sobre todo enfocarme en algunos que pueda estar en este lugar y tenga ahí como que viene luchando contra ciertas cosas, ¿no? Con cosas que decís, no estás viendo en tu vida el poder de Dios. El poder de Dios es transformación, no es solamente un manual de comportamiento, no es todo aquello que tenés que ser, es transformación del corazón, es lo que Jesús viene a hacer en tu vida, desde adentro, la gracia, el favor que opera desde adentro. Y muchas veces nos encontramos luchando contra aquellas cosas que no podemos, ahí tratando de mejorar, tratando de rogar, tratando de ver a ver de qué manera voy a poder avanzar, cómo voy a poder seguir adelante, cómo voy a poder vencer esto que está en mi vida, cómo puedo cambiar de lugar y de todo eso que me cuesta, que no puedo, que no alcanzo. ¿Cómo hago para cambiarme de posición, para poder vivir una realidad que la palabra dice que es distinta? ¿Cómo hago para pararme en este Jesús que no solamente me dice lo que tengo que hacer, sino que es capaz de transformar mi vida para que yo pueda hacerlo? Que viene al revés, que viene desde adentro, desde mi corazón, a sanarme, a restaurarme para que yo pueda tener ahí esa imagen perfecta, ese hombre ideal que Dios soñó para vos y para mí, ¿no? Y si estás en un lugar aceptando tu situación, aceptando tu debilidad, aceptando lo que no podés, aceptando lo que te pasa, el dolor, porque es así, por la frustración, esta enfermedad, esta forma de verte, esta forma de mirar la vida, quiero decirte que hay poder para transformar tus pensamientos y tu corazón y poder tener libertad. Y para terminar quiero contarte un poco cómo, ¿no? Dice ahí en Efesios, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por eso el primer paso que necesitamos es despojarnos, es sacarnos, es arrepentirnos, es entender nuestra naturaleza, es saber con qué lidiamos. Si nosotros no entendemos con qué lidiamos en nuestro propio corazón, no vamos a poder cambiar nunca. Si queremos mejorar lo que somos, nos vamos a llenar de orgullo, de soberbia, vamos a intentar y no vamos a lograr transformar nuestro corazón. Primero necesitamos entender que hay pecado en nuestra vida, que somos hombres y mujeres en una condición de pecado y que eso tiene que irse y se va en un proceso de todos los días, ahí poner al Señor primero, todos los días pedirle perdón por mis pecados, perdón Señor, perdón por lo que soy, perdón por pensar así, perdón por no ver, ¿no? Perdón por
quedarme en este lugar y no poder ver tu reino y no poder ver tus posibilidades y no poder ver lo que vos haces por mi vida. Arrepentirme. No trates de mejorar tu condición. El pecado trae muerte espiritual. Cuando nosotros buscamos resolver nuestros propios problemas, tratar de cambiar por nuestra propia cuenta, lo único que nos lleva es a muerte espiritual, es alejarnos de Dios, es a dejar de ver el poder que hay para cada uno de nosotros. ¿Para qué necesito arrepentirme? Para poder ahí ponerme estas vestiduras, ¿no? Que no es un disfraz de lo que debería ser, sino que es un disfraz o más bien una ropa que habla de mi identidad, porque ya no estoy disfrazado de, ahora soy. En Cristo se restaura la imagen de Dios en vos y en mí. Lo que Dios pensó para vos y para mí, en Él podemos vivirlo, en Él es real, en Él nosotros podemos ser lo que debemos y queremos y anhelamos ser. Somos llamados a ponernos estas ropas reales, esta nueva vestidura. Pero ¿cómo pasamos desde ese lugar de despojarme de lo viejo a ponerme lo nuevo? Es renovando la actitud de nuestra mente. Primero, mirando desde una perspectiva eterna. Renovamos la actitud de nuestra mente primero mirando desde una perspectiva eterna. Dice ahí Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos, la mente de Cristo. Gracias. Entonces, en primer lugar, para poder ahí renovar la actitud de nuestra mente, necesitamos pararnos desde una perspectiva eterna, poder entender que las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Y eso me obliga a correrme de la lógica, de lo que entiendo, de cómo entiendo las cosas. El segundo punto es ser guiados por el Espíritu Santo. Dice ahí la palabra en Gálatas 5, 16 al 18. Por eso les digo, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Y entonces no se van a dejar llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es más precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que la naturaleza pecaminosa desea. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y ahí pueden leer todo Gálatas para que vean que está en línea. Y hago la aclaración, sino que funciona otra ley, que es la ley del Espíritu. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces podemos tener revelación y discernimiento sobre estas fuerzas que luchan entre sí. Si en tu día a día y en las cosas que tenés que vencer en el día a día, vos no podés observar esta realidad que opera alrededor tuyo, estás sin herramientas, sin armas, tratando de ser y lograr cosas que no podés, como con un disfraz, pretendiendo ser algo que no sos y sintiéndote frustrado viendo que no llegás y que no alcanzás. Pero cuando nosotros renovamos la actitud de nuestra mente, entonces podemos ponernos las vestiduras reales y podemos de verdad entender la identidad que tenemos en Él y la obra que Él hizo, ¿no? Esa profunda obra que los invito a seguir aprendiendo y escudriñando y conociendo, ¿no? Lo que hay atrás, para justamente no perdernos en conceptos superficiales, ¿no? En Dios lo puedo, después no puedo nada, no hay nada, tengo un problema y no avanzo, quiero salir de algo y no puedo, sé que tengo que confiar y no confío, sé que tengo que hacer y no, y nos pasa eso. Entonces necesitamos profundizar en la verdad de la palabra, en lo que significa para vos y para mí la obra de Cristo en nosotros. ¿Qué fue lo que Él vino a hacer? ¿De qué nos vino
a salvar, cuál es el poder que tenemos a favor nuestro, vos y yo, qué herramientas y armas espirituales tenemos, qué guerra se libra en el mundo espiritual y no podemos estar ajenos a ella, viviendo como si eso le toca a los de liberación, no sé, a los profetas, no sé, a otros, digamos, no a mí, ¿no? Y en el día a día la guerra empieza ahí en tu mente, ¿no? Esta contradicción y esta lucha que dice ahí son dos fuerzas dentro mío que luchan constantemente entre sí, la ley de Moisés y la ley del Espíritu. Y el tercer punto para renovar la actitud de nuestra mente es pasar tiempo con el Señor, para conocer lo que somos en Él. No para conocer lo que deberíamos ser en esa imagen que podemos ver y proyectar desde afuera, sino para entender lo que somos en Él. Dice ahí en Corintios, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Te voy a pedir que te pongas de pie, le voy a pedir ahí a los músicos que pasen. Ahí cerrá tus ojos porque quiero que puedas tener ahí un tiempo de reflexión y con el Señor. En estos días leía un comentario sobre cuando Jesús se encuentra con Marta y con María en la tumba de Lázaro. Lázaro llevaba muerto algunos días ahí adentro y Jesús se encuentra con ellas. Y cuando se encuentra con Marta, le dice, Marta, no llores, yo soy la resurrección y la vida. Yo tengo poder, vas a ver, el que no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios, ¿no? Él se revela como ese Jesús sobrenatural, ese Jesús que es Dios, ¿no? que justamente rompe con los paradigmas de ese momento, ¿no? de Jesús como un profeta, ¿no? Él dice, no, yo no soy un profeta, yo tengo poder para levantar de la muerte a Lázaro, y se revela como ese Dios sobrenatural, con poder, que está entre ellos, caminando, siendo real. Y después, inmediatamente después, la va a ver a María y la ve llorando, y él se sienta y llora con ella. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si encima sabía que en solo unos minutos iba a levantar a Lázaro de la tumba? ¿Por qué? ¿Por qué se sienta a llorar con ella, ¿no? Y en esta imagen